¿Qué harías si llegas a una ciudad con un solo sueño y en menos de un día el mundo entero intenta arrebatártelo? Esto no es solo la historia del chocolatero más famoso del mundo, es la historia de cómo Willy Wonka estuvo a punto de renunciar a todo antes de construir la fábrica que todos conocemos. Durante más de 7 años, Willy recorrió el mundo buscando los ingredientes más extraños y los sabores más increíbles con un solo objetivo: crear el mejor chocolate que alguien pudiera probar. Cuando por fin llega a la ciudad donde piensa cumplir sus sueños, descubre que la realidad es mucho más dura de lo que imaginaba. Solo lleva 12 monedas en el bolsillo y en cuestión de minutos comienza a perderlas entre compras, accidentes y hasta una absurda multa por caminar soñando despierto. Al caer la noche, una mujer y su pequeña hija le piden ayuda. Aunque apenas le queda una moneda, Willy decide dársela sin pensarlo 2 veces, pero la mala suerte vuelve a aparecer. Su última moneda termina cayendo por una alcantarilla, dejándolo completamente solo y sin un lugar donde pasar la noche. Justo cuando cree que dormirá en la calle, un hombre se acerca y le ofrece comida, una habitación y un techo donde descansar. Parece la respuesta a todos sus problemas. Sin sospechar nada, Willy acepta la invitación y llega a una antigua casa de huéspedes administrada por la señora Fregoso, una mujer que, detrás de su amabilidad, esconde otras intenciones. Ella le ofrece una habitación por una sola moneda, solo necesita firmar un contrato. En ese instante, una niña llamada Noodle intenta advertirle que no lo haga. Willy revisa rápidamente el documento y, convencido de que todo está en orden, termina firmándolo. Sin saberlo, acaba de dar el primer paso hacia la peor trampa de su vida. A la mañana siguiente deja atrás sus preocupaciones y sale decidido a conquistar la ciudad. Con un poco de magia, un sombrero lleno de sorpresas y unos chocolates completamente diferentes a cualquier otro, presenta su primer gran invento, unos dulces capaces de hacer flotar a cualquiera que los pruebe. La gente queda fascinada. En pocos minutos, todos quieren probar el chocolate del misterioso desconocido, pero entre la multitud hay 3 personas que no comparten el entusiasmo. Los empresarios más poderosos de la industria del chocolate observan a Willy con preocupación. Ellos saben reconocer una amenaza cuando la tienen enfrente. Para intentar humillarlo, prueban sus chocolates y aseguran que tienen demasiados ingredientes exóticos y que jamás podrían competir con la simplicidad de un buen chocolate. Pero mientras intentan desprestigiarlo, sus rostros cuentan una historia muy distinta. De pronto ocurre algo que deja a toda la ciudad sin palabras. Los 3 comienzan a flotar por los aires. El ingrediente secreto de Wonka funciona a la perfección. En cuestión de minutos, sus chocolates se convierten en la sensación del momento. La gente compra todo lo que tiene para vender, pero el éxito apenas dura unos instantes. El corrupto jefe de la policía aparece con la excusa de cumplir la ley. Le confisca hasta la última moneda que acaba de ganar. Sin dinero, sin otra alternativa, Willy le pide ayuda a uno de los oficiales, quien, conmovido por su situación, le presta una moneda para que pueda pagar la habitación donde pasó la noche, sin imaginar lo que está por descubrir. Willy regresa a la pensión, convencido de que todo está solucionado, pero la señora Fregoso tenía otros planes. La habitación costaba una moneda, pero también le cobra por las mantas, las almohadas, las escaleras, la bebida que le ofreció e incluso por el aire que respiró dentro de la casa. Cuando termina de hacer las cuentas, la supuesta deuda supera las 10,000 monedas, una cantidad imposible de pagar. Como Willy firmó el contrato sin leer cada detalle, ahora está obligado a trabajar en la lavandería de la pensión durante décadas para saldarla. En cuestión de un día, el hombre que soñaba con abrir la chocolatería más grande del mundo termina convertido en un prisionero. Dentro de la lavandería conoce a varias personas que fueron engañadas exactamente de la misma manera. Entre ellas está Noodle, la niña que intentó advertirle que no firmara aquel contrato. Esa misma noche, Willy descubre algo que lo deja completamente sorprendido.
Noodle jamás ha probado un solo chocolate. Sin pensarlo dos veces, saca de su sombrero los ingredientes que reunió durante sus viajes y prepara un chocolate especialmente para ella, mientras que la pequeña prueba por primera vez aquello con la que Willy ha soñado toda su vida. Conocemos un poco más sobre su pasado. De niño vivía junto a su madre, en una pequeña casa a la orilla del río. No tenía dinero, pero sí una enorme imaginación. En uno de sus cumpleaños, ella le regaló una simple barra de chocolate. Para cualquier otra persona habría sido un regalo cualquiera, pero para Willy fue el momento que cambió su vida para siempre. Pero poco tiempo después, enfermó y falleció, dejando a Willy completamente solo. Sin embargo, aquella promesa nunca desapareció y ahora entendemos por qué, a pesar de todos los golpes que ha recibido, todavía se niega a rendirse. Esa misma esperanza es la que intenta transmitirle a Noodle. Le propone escapar por las noches para vender chocolates y reunir el dinero suficiente para comprar la libertad de todos los que están viviendo atrapados en la lavandería. La pequeña acepta ayudarlo y juntos idean un plan para distraer a la señora y a su ayudante cada vez que Willy necesite salir. Pero mientras ellos preparan su escape, otras personas también empiezan a mover sus piezas. El jefe de policía desciende hasta un enorme almacén oculto bajo la iglesia, donde los tres magnates del chocolate guardan toda su fortuna. Allí descubre que los empresarios no solo controlan el negocio del chocolate, también controlan a quienes deberían hacer cumplir la ley. Su única preocupación ahora tiene nombre: Willy Wonka. Saben que, si continúa creciendo, terminará convirtiéndose en una amenaza para todo lo que han construido. Al principio el policía se niega a intervenir, pero los empresarios conocen perfectamente su debilidad: el chocolate. Después de ofrecerle una enorme cantidad, termina aceptando expulsar a Willy de la ciudad, sin imaginar que cada vez tiene más enemigos. Wonka construye una máquina para facilitar el trabajo en la lavandería y aprovechar ese tiempo para salir a vender sus chocolates junto a Noodle. Sin embargo, apenas pone un pie en la calle, descubre que le han robado toda su mercancía. Solo puede preparar más, pero necesita un ingrediente muy especial: leche de jirafa. Noodle le cuenta que hay una en el zoológico, y fiel a su estilo, Willy idea un plan tan extraño como ingenioso. Entrega al guardia uno de sus chocolates mágicos, capaz de provocar una verdadera montaña rusa de emociones. En pocos segundos, el hombre pasa de la euforia a la tristeza, llama a su exnovia y finalmente cae profundamente dormido. Con el camino libre, ambos entran al zoológico, aunque el plan casi termina en desastre cuando Willy, incapaz de leer los letreros, entra por accidente a la jaula de un enorme tigre. Por suerte, logran encontrar a la jirafa, consiguen la leche que necesitaban y regresan a la ciudad. Pero el jefe de policía ya los estaba esperando. Lo amenaza directamente y le deja claro que, si sigue fabricando chocolate, hará todo lo posible por sacarlo de la ciudad. Willy se niega a rendirse y vuelve a la lavandería. Allí, uno de sus compañeros le revela un secreto que cambia por completo la historia. Años atrás, trabajó como contador de rapiña y descubrió un libro donde estaban registrados todos los negocios ilegales del cartel del chocolate. Por esa razón, intentaron hacerlo silenciar. Esa misma noche, mientras Willy agradece a Noodle por seguir creyendo en él, la pequeña comienza a enseñarle a leer, y sin darse cuenta, el resto de todos los trabajadores escuchan toda la conversación y por primera vez Willy deja de luchar solo. Todos deciden unirse a su sueño. Durante la semana siguiente, Willy y sus amigos salen cada noche, cada día, a vender chocolates por toda la ciudad. Los ofrece en las calles, en los autobuses, en los restaurantes,
y sin importar dónde aparezca, siempre consigue el mismo resultado. La gente queda fascinada con sus creaciones. Su fama comienza a crecer tan rápido que ni siquiera la policía logra atraparlo, pues cada vez que intentan detenerlo, Willy desaparece por las alcantarillas. Muy pronto sus chocolates se convierten en un éxito. Mientras él empieza a cumplir el sueño por lo que tanto ha luchado, el jefe de la policía también cambia, pero no precisamente para bien. Después de aceptar tantos sobornos en forma de chocolate, termina completamente obsesionado y descubre el secreto de las escapatorias de Wonka. Esa misma noche ocurre algo completamente inesperado. Un pequeño y misterioso ser entra en la habitación de Willy para robar su chocolate, pero Wonka ya había preparado una trampa. Al capturarlo, descubre que se trata de Garrocha, un Oompa Loompa que ha viajado desde muy lejos para reclamar unos valiosos granos de cacao que Willy tomó sin darse cuenta durante uno de sus viajes. Aunque Garrocha asegura que solo quiere recuperar lo que le pertenece, aprovecha un descuido para escapar y llevándose todo el chocolate. A la mañana siguiente, Willy cree que todo su esfuerzo se ha perdido, pero sus amigos vuelven a sorprenderlo. Durante ese tiempo también habían estado trabajando en secreto y consiguen una vieja bodega donde podrá vender sus chocolates de forma legal. Quizás no sea la tienda con la que siempre soñó, pero por primera vez tiene un lugar al que puede llamar suyo. Sin embargo, la tranquilidad dura muy poco. El jefe de policía descubre que Willy utiliza las alcantarillas para moverse por toda la ciudad y se lo comunica inmediatamente a De Rapiña. Además, le habla de Noodle, un detalle que despierta el interés del empresario, quien decide visitar a la señora Fregoso para exigirle que detenga a Willy antes de que sea demasiado tarde. A la mañana siguiente llega el momento que Wonka había imaginado durante años. Su tienda finalmente abre sus puertas. Antes de recibir a los clientes, dedica unas palabras a su madre, como si todavía pudiera escucharlo. Después comienza a presentar sus chocolates y una vez más, la magia hace su trabajo. Los clientes quedan maravillados. Todo parece indicar que por fin su sueño está empezando a hacerse realidad, pero apenas unos minutos después, las personas comienzan a sufrir un extraño efecto. El pánico se apodera de la tienda. Los clientes creen que los chocolates están envenenados y antes de que Willy pueda explicar lo que ocurre, el lugar termina envuelto en llamas en cuestión de segundos. Todo aquello por lo que habían luchado queda reducido a cenizas. Lo que parecía un simple accidente nunca fue una coincidencia. Desde el principio, De Rapiña y los otros dos empresarios habían preparado un plan para destruir a Willy y acabar con su reputación. Esa noche, mientras observaba en silencio los restos de su tienda, los tres magnates aparecen con una propuesta. Le ofrecen suficiente dinero para liberar a todos sus amigos de la lavandería. Incluso promete darle a Noodle un futuro digno. Solo le pide una cosa: que abandone la ciudad y que nunca vuelva a fabricar chocolate. Willy duda. Después de todo lo que ha perdido, cree que quizás esa es la única forma de ayudar a quienes siempre estuvieron a su lado. Finalmente, acepta. Esa misma noche se dirige al puerto para abandonar la ciudad para siempre. Antes de subir al barco, De Rapiña estrecha su mano con una sonrisa que resulta demasiado extraña. Mientras tanto, Garrocha aparece recordándole que aún le debe el último frasco de chocolate, pero Willy le responde que todo ha terminado, que nunca volverá a hacer chocolate. Sin embargo, justo antes de que el barco zarpe, nota una marca en su mano. Es la huella del anillo de Rapiña, el mismo símbolo que había visto antes en Noodle. En ese instante comprende que todo era una trampa. Mientras todos los trabajadores recuperan su libertad, Noodle es obligado a permanecer en la lavandería para siempre. Desesperado, Willy intenta detener el barco,
pero descubre que nunca hubo un viaje, solo un barco cargado de explosivos. Los empresarios jamás pensaron dejarlo con vida. A la mañana siguiente, Willy regresa para rescatar a Noodle. Junto a sus amigos ponen en marcha un último plan: infiltrarse en la bóveda secreta donde el cartel del chocolate esconde el libro con todas las pruebas de sus delitos. Mientras unos distraen a los guardias utilizando la jirafa del zoológico, Willy y Noodle logran entrar hasta el sótano de la iglesia. Después de recorrer todos los pasillos, encuentran por fin el libro, pero justo cuando están a punto de escapar, los tres empresarios aparecen frente a ellos. Es entonces cuando De Rapiña revela la verdad. Noodle siempre fue parte de su familia, era la hija de su propio hermano, pero como representaba una amenaza para quedarse con toda la herencia, decidió deshacerse de ella cuando apenas era un bebé. Engañó a su madre. De Rapiña le promete a la madre de Noodle que llevará a la niña con un médico, pero todo era mentira. En lugar de ayudarla, abandona a la pequeña en la lavandería y le hace creer a su madre que había muerto, asegurándose de quedarse con toda la herencia de la familia. Con la verdad finalmente al descubierto, los empresarios ya no tienen motivos para seguir ocultando nada. Ahora solo les queda una última tarea: asegurarse de que Willy y Noodle jamás salgan vivos de ese lugar. Ahora que Willy y Noodle conocen toda la verdad, los tres empresarios ya no tienen motivos para seguir fingiendo. Los arrojan a un enorme depósito y comienza a inundarlo con toneladas de chocolate líquido. Su intención es muy simple: que desaparezcan para siempre. Antes de quedar atrapado, Willy alcanza a lanzar un pequeño frasco de chocolate y les pide a los empresarios que se lo entreguen a Garrocha, pero cegados por la ambición, deciden quedárselo y se lo comen ellos mismos. Mientras tanto, el nivel del chocolate sigue subiendo. Poco a poco, Willy y Noodle quedan completamente cubiertos, convencidos de que ese será su final. Pero alguien aún no está dispuesto a perder al mejor chocolatero que ha conocido. Al descubrir que jamás volverá a probar uno de los chocolates de Willy, Garrocha entra en acción. Utilizando su equipo y su jetpack, logra llegar justo a tiempo para rescatarlos. Al mismo tiempo, afuera de la iglesia, los tres empresarios ya celebran su aparente victoria. Lo que no imaginan es que Willy acaba de regresar. Con el libro de contabilidad en sus manos, expone todos los delitos del cartel del chocolate delante de todas las autoridades. Por primera vez, los verdaderos culpables quedan al descubierto. El oficial ordena arrestar al jefe de policía y a los tres empresarios. Ellos intentan comprar nuevamente su libertad, ofreciendo más chocolate, pero Willy pone fin a todo de una forma tan ingeniosa como poética. Rompe las tuberías del enorme depósito. Los empresarios, que minutos antes habían devorado el chocolate volador de Willy por pura coincidencia, comienzan a elevarse sin poder hacer absolutamente nada para evitar su captura. Con el peligro finalmente terminado, Willy recibe aquello que esperó durante toda su vida: el último mensaje de su madre. Al abrir el envoltorio, descubre que el verdadero secreto nunca estuvo en preparar el mejor chocolate del mundo, sino en compartirlo con las personas que más amas. Poco después, Garrocha regresa para recordarle a Willy que todavía sigue pendiente aquel último frasco de chocolate. Esta vez, Wonka cumple su promesa y en lugar de despedirse de él, le hace una propuesta inesperada: convertirse en el primer catador oficial de su futura fábrica de chocolate. Garrocha acepta sin dudarlo. Con el paso del tiempo, Willy compra un enorme castillo y comienza a construir el lugar con el que soñó desde que era un niño, la legendaria fábrica de chocolate. Y así, el joven que llegó a la ciudad con apenas 12 monedas, sin conocer absolutamente a nadie y con un sueño que parecía imposible, terminó cambiando para siempre el mundo del chocolate, porque al final Willy comprendió que los sueños sí pueden cumplirse, pero solo cuando encuentras personas dispuestas a creer en ello contigo.